Bienvenidos al capítulo 19 de nuestro libro Conflicto Cósmico. Ya sabes, si quieres aventura, lánzate a la lectura. Hoy nos toca el capítulo 19 que tiene por título Despertar religioso en el Nuevo Mundo. ¿Es que existe una ciudad que se llame Nuevo Mundo? No, sino que Nuevo Mundo es el nombre histórico que los europeos colocaron al continente americano a fines del siglo XV. Comenzamos así. Un agricultor honrado y de corazón recto que anhelaba sinceramente conocer la verdad fue el hombre elegido por Dios para marcar el rumbo en la proclamación de la segunda venida de Cristo. Al igual que muchos otros reformadores, Guillermo Miller había luchado con la pobreza y había aprendido lecciones de abnegación. Desde su niñez había dado evidencias de una fortaleza intelectual más que común. A medida que entraba en años, su mente estaba activa y bien desarrollada y tenía intensa sed de conocimiento. Su amor por el estudio y el hábito de pensar de forma cuidadosa, junto a su agudo criterio, lo convirtieron en un hombre de sano juicio y vasta comprensión. Poseía un carácter moral irreprochable y una envidiable reputación. Ocupó puestos civiles y militares con éxito. Parecía que la riqueza y el honor le sonreían. En la niñez había estado sujeto a las impresiones religiosas, pero temprano en su edad madura se vio arrojado en la sociedad de los deístas, cuya influencia era poderosa debido a que estaba constituida mayormente por buenos ciudadanos, comprensivos y benévolos. Viviendo en medio de instituciones cristianas, sus caracteres habían sido modelados hasta cierto punto de acuerdo con el medio ambiente. Ellos debían a la Biblia la excelencia que los distinguía y que se los acreditaba al respecto. Sin embargo, estos buenos dones eran perseguidos para ejercer una influencia contraria a la palabra de Dios. Miller fue inducido a adoptar estos sentimientos. Las interpretaciones corrientes de las escrituras presentaban dificultades que a él le parecían insuperables. Sin embargo, siendo que su nueva posesión descartaba la Biblia, más no le ofrecía nada mejor. Se sentía insatisfecho, pero cuando Miller tenía 34 años, el Espíritu Santo impresionó su corazón con su condición de pecador. No hallaba ninguna seguridad para su felicidad más allá de la tumba. El futuro era oscuro y tenebroso. Refiriéndose a sus sentimientos de ese tiempo, dijo: los cielos eran como de bronce sobre mi cabeza y la tierra como hierro debajo de mis pies. Cuanto más pensaba, tanto más confusas eran mis conclusiones. Traté de dejar de pensar, pero no podía dominar mis pensamientos. Era verdaderamente miserable, pero no entendía la causa. Murmuraba y me quejaba, pero no sabía de quién. Entendía que existía el mal, pero no sabía cómo, a dónde encontrar la justicia y el bien. Miller encuentra a un amigo. Repentinamente, dice él, el carácter de un Salvador impresionó vividamente mi mente. Parecía que tenía que haber algún ser tan bueno y compasivo que él mismo expiara nuestras transgresiones y por lo tanto nos evitara la penalidad del pecado. Pero se suscitó la pregunta: ¿cómo podía probarse que ese ser existía? Descubrí que fuera de la Biblia no podía obtener ninguna evidencia de la existencia de un Salvador semejante, ni aún de un estado futuro. Vi que la Biblia representa un Salvador como el que yo necesitaba, y me sentí perplejo en cuanto a cómo un libro no inspirado podía desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. Me sentí obligado a admitir que las Escrituras deben ser la revelación de Dios. Ellas llegaron a ser mi delicia, y en Jesús encontré a un amigo. El Salvador llegó a ser para mí el más importante entre 10,000, y las escrituras que antes eran oscuras y contradictorias ahora llegaron a ser la lámpara que mis pies necesitaban y la luz que ansiaba en mi camino. Descubrí que el Señor
Dios es una roca en medio del océano de la vida. La Biblia ahora llegó a ser mi tema de estudio principal y puedo decir que en verdad la investigué con gran delicia. Me pregunto por qué no había visto su belleza y su gloria antes y me asombró de que hubiera podido rechazarla. Perdí todo gusto por cualquier otra lectura y apliqué mi corazón a adquirir sabiduría de Dios. ¡Qué hermoso! Miller profesó públicamente su fe, pero sus asociaciones incrédulos emplearon todos los argumentos que él mismo a menudo había usado contra las Escrituras. Él razonaba que si la Biblia es la revelación de Dios, debía ser consecuente consigo misma. Se determinó a estudiar las Escrituras y asegurarse de que cada aparente contradicción podía ser armonizada. Dejando a su lado los comentarios, comparó texto con texto con la ayuda de referencias marginales y de una concordancia, comenzando con el Génesis, leyendo versículo por versículo. Cuando hallaba alguna cosa oscura, tenía la costumbre de compararla en cualquier otro pasaje que parecía referirse al mismo asunto bajo consideración. Permitió que cada palabra tuviera su sentido preciso en el texto. En todas las ocasiones en que se encontraba con un pasaje difícil de entender, halló una explicación en alguna otra porción de las Escrituras. Estudió con fervorosa oración buscando iluminación divina y experimentó la verdad que las palabras del salmista, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Con intenso interés, estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis, y descubrió que los símbolos proféticos podían entenderse. Vio que las diversas figuras literarias, como las metáforas, similitudes, etc., o eran explicadas en el contexto inmediato o eran definidas en otros pasajes, y cuando así quedaban explicadas debían ser entendidas literalmente. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad, sus esfuerzos iban recibiendo recompensa. Paso a paso trazó las grandes líneas proféticas. Los ángeles del cielo estaban guiando su mente. Llegó a convencerse de que la opinión popular de un milenio temporal antes del fin del mundo no estaba fundada en la palabra de Dios. Esta doctrina, que señala un periodo de 1000 años de paz antes de la venida del Señor, es contraria a las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, quien declaró que el trigo y la cizaña han de crecer juntamente hasta la cosecha, el fin del mundo, y que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. La venida personal de Cristo. La doctrina de la conversión del mundo y del reino espiritual de Cristo no era sostenida por la Iglesia Apostólica. No fue aceptada generalmente por los cristianos sino hasta comienzo de los siglos XVIII. Esta doctrina enseñaba a los hombres a considerar que la venida del Señor estaba muy adelante en el futuro, y les impedía prestar atención a las señales que anunciaba su pronto regreso. Indujo a muchos a descuidar su preparación para encontrarse con el Señor. Miller encontró que en las Escrituras se enseñaba en forma sencilla una venida de Cristo literal y personal. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Verán al Hijo del Hombre, ¿no?, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. A la venida del Señor, los justos muertos serán levantados y los justos vivos serán transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Los hombres de Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El hombre en su estado actual es mortal, corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible. Por lo tanto, el hombre en su estado presente no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús venga, Él confiará la inmortalidad a su pueblo, y entonces lo llamará a poseer el reino del cual hasta ahora su pueblo había sido solo heredero. Las Escrituras y la cronología. Estos y otros pasajes le probaron claramente a Miller que el reino universal de paz y el establecimiento del reino de Dios en la tierra venían después del segundo advenimiento. Por otra parte, la condición del mundo correspondía a la descripción profética de los últimos días. Entonces se vio obligado a llegar a la conclusión de que el periodo asignado a la tierra en su estado actual estaba por finalizar. Otra clase de evidencia que afectó finalmente mi mente, dice él, fue la cronología de las Escrituras.
Encontré que los acontecimientos predichos, los cuales se habían cumplido en el pasado, a menudo se habían desarrollado dentro de los límites de un tiempo determinado. Acontecimientos que una vez fueron solamente materias de las profecías, se realizaron de acuerdo con las predicciones. Cuando encontró periodos cronológicos que se extendían hasta la segunda venida de Cristo, no podía sino considerarlos como los tiempos señalados, como Dios había revelado a sus siervos. Las cosas secretas, dijo Moisés, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. El Señor declara que Él no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Los estudiantes de la palabra de Dios pueden esperar con confianza encontrarse con el acontecimiento más estupendo de la historia humana claramente señalado en las Escrituras. Me convencí plenamente, dice Miller, de que toda la escritura divinamente inspirada es útil y que fuera escrita por hombres santos movidos por el Espíritu Santo y fue escrita para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por lo tanto, creía que, al tratar de comprender lo que Dios en su misericordia había visto bien revelarnos, no tenían ningún derecho de pasar por alto los periodos proféticos. La profecía que parecía revelar más claramente el tiempo de la segunda venida era Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. ¿Quién no se ha hecho preguntas? ¿Qué es esto? ¿Qué me dice? Vamos a seguir leyendo, ¿no? Acerca de esto. Haciendo de la Biblia su propio intérprete, Miller descubrió que en los símbolos proféticos un día representaba un año. Vio que los 2300 días proféticos, o sea, años literales, se extenderían mucho más allá de la determinación de la dispensación hebrea y por lo tanto que podría referirse al santuario de esa dispensación. Miller aceptaba la idea general de que en que la era cristiana el santuario era la tierra y por lo tanto entendía que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra por medio del fuego en ocasión de la segunda venida de Cristo. Si podía encontrarse el exacto punto de partida de los 2300 tardes y mañanas o 2300 días, concluyó que el tiempo del segundo advenimiento podía ser revelado. Descubre el horario profético. Miller continuó el examen de las profecías dedicando noches enteras y días completos al estudio de lo que ahora parecía tener una importancia estupenda. En el capítulo 8 de Daniel no pudo encontrar ninguna pista para descubrir el punto de partida de los 2300 días. El ángel Gabriel, aunque había recibido el orden de hacerle comprender a Daniel la visión, le dio solamente una explicación parcial. Cuando la terrible persecución se desarrolló ante la visión del profeta, él no pudo soportar más la escena. Daniel quedó quebrantado y estuvo enfermo algunos días. Estaba espantado a causa de la visión, dice él, y no la entendía. Sin embargo, Dios no le había pedido a su mensajero, enseña a este la visión. En obediencia a este mandato, el ángel volvió a Daniel y le dijo: he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entiende pues la orden y entiende la visión. Un punto importante del capítulo 8 había quedado sin explicar. Es a saber, los 2300 días. Por lo tanto, el ángel, continuando con su explicación, se espació sobre el tiempo. 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y por otra semana el Mesías confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El ángel había sido mandado para explicar a Daniel el punto que éste había dejado de entender. Hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Palabra determinada significa literal cortadas. 70 semanas, o sea 490 años, son cortadas por un periodo que pertenece especialmente a los judíos. Empiezan 2 periodos proféticos. Pero ¿de dónde serían cortadas? Siendo que los 2300 días eran el único periodo profético mencionados en el capítulo 8. Las 70 semanas debían por lo tanto ser una parte de los 2300 días. Los 2 periodos deben empezar
al mismo tiempo y las 70 semanas debían arrancar con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Si podía encontrarse la fecha de este mandato, entonces el punto de arranque de los 2300 días estaba asegurado. El capítulo 7 de Esdras se encuentra registrado el decreto emitido por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. 3 reyes se originaron y completaron el decreto, le dieron la determinación requerida por la profecía para señalar el comienzo de los 2300 años, estableciendo la fecha 457 a.C. Cuando el decreto fue completado, como la fecha de la orden, todas las especificaciones de las 70 semanas resultan complicadas. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habría 7 semanas y 72 semanas, 79 semanas, o sea, 483 años. El decreto de Artajerjes se puso en efecto en el otoño del 457 a.C. Desde esa fecha, 483 años se extienden hasta el otoño del año 27 de nuestra era. En ese tiempo se cumplió esta profecía. En el otoño del 27, Cristo fue bautizado por Juan y recibió el unción del Espíritu. Después de su bautismo, se fue a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. El Evangelio es predicado al mundo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Son los últimos 7 años del periodo asignado a los judíos. Durante este tiempo, que va desde el 27 hasta el 34 de nuestra era, Cristo y sus discípulos extendieron la invitación evangélica, especialmente a los judíos. La orden del Salvador fue: por mi camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes de las ovejas perdidas de la casa de Israel. A la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. En el 31 después de Cristo, o sea, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario. Los símbolos encontraron su cumplimiento. Todos los sacrificios y las obligaciones del sistema ceremonial judaico debían cesar. Los 490 años asignados a los judíos terminaron en el 34 después de Cristo. En esa época, por orden del Sanedrín judío, la nación selló su rechazo del Evangelio con motivo del martirio de Esteban y la persecución a los seguidores de Cristo. Entonces el mensaje de salvación fue llevado a todo el mundo. Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hasta aquí toda especificación de la profecía se cumple con exactitud. El comienzo de las 70 semanas está fijado fuera de toda duda y corresponde al 457 a.C. y su terminación en el 34 de nuestra era. Si se cortan, se descuentan las 70 semanas, ¿no? O sea, 490 días de los 2300 días. Restan entonces 1810 días. Después de la determinación de los 490 días, los 1800 días todavía habían de cumplirse. ¿Cuándo? Desde el año 34 después de Cristo, los 1800 años se extienden hasta 1844, obviamente después de Cristo. En consecuencia, los 2300 días de Daniel 8:14 determina en 1844. A la terminación de este gran periodo profético, el santuario será purificado. Así quedaba señalado el tiempo de la purificación del santuario, que casi universalmente se creía que ocurría en ocasión en la segunda venida de Cristo. Una conclusión alarmante. Al principio de sus estudios, Miller no tenía la más mínima idea de que llegaría a la conclusión a la cual ahora había arribado. Apenas podía creer en los resultados de su propia investigación, pero la evidencia de las escrituras era demasiado clara para ser descartada. En 1818 llegó a la solemne convicción de que después de unos 25 años, Cristo aparecería para redimir a su pueblo. No necesitó hablar, dice Miller, del gozo que llenó mi corazón en vista de la perspectiva deliciosa y de los ardientes anhelos de mi alma de una participación en los gozos de los redimidos. Oh, cuán brillante y gloriosa parecía la verdad. Qué poderosa convicción se me hizo claro el pensamiento relativo a mi deber para
con todo el mundo. En vista de la evidencia, se me había apoderado de mi propia mente. No podía sino sentir que era su deber impartir a los demás la luz que había recibido. Esperaba la oposición de los judíos, pero tenía la confianza de que todos los cristianos se regocijarían por la esperanza de encontrarse con su Salvador. Dudaba de la convivencia de presentar la perspectiva de la gloriosa liberación que había de consumarse tan pronto no fuera que estuviera equivocado y desviar a otros. Así se vio inducido a revisar y a considerar cuidadosamente cada dificultad que se presentaba en su mente. Después de trabajar 5 años en esto, quedó convencido de la corrección de su posición. Ve y dilo al mundo. Cuando estaba ocupado en mis quehaceres, dijo él, continuamente resonaba en mis oídos la orden: ve y advierte al mundo de su peligro. Recordaba constantemente el texto: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Sentía que si el impío pudiera ser amonestado con eficacia multidaria de mi mano. Estas palabras acudían una y otra vez en su mente. Ve y advierte al mundo de su peligro, su sangre, y yo la demandaré de tu mano. Aguardo 9 meses, 9 años. No es meses, es años, disculpen. Pero todavía seguía sintiendo la misma preocupación angustiosa hasta que en 1831 expuso públicamente por primera vez las razones de su fe. Tenía ahora 50 años. No estaba acostumbrado a hablar en público, pero sus labores resultaron bendecidas. Su primer discurso fue seguido de un despertar religioso. Todos los miembros de 13 familias, con la excepción de 2 personas, se convirtieron. Se lo instó a que predicara en otros lugares y en casi cada lugar se convertían más pecadores. Los cristianos despertaban a una consagración mayor. Los deístas e incrédulos reconocían la verdad de la Biblia. Su predicación despertaba la mente y del público y detenía la mundanalidad y sensualidad creciente de la época. En muchos lugares, las iglesias protestantes de casi todas las denominaciones se abrían para sus labores, y habitualmente las invitaciones procedían de los ministros. Tenía por norma no trabajar en ningún lugar el cual no fuera invitado. No obstante, lo cual se halló imposibilitado de cumplir con la mitad de los tiempos que llegaban. Muchos se convencían de la certidumbre de la cercanía de la venida de Cristo y de la necesidad que tenían de prepararse. En algunas de las grandes ciudades, muchos taberneros convertían sus establecimientos en salones de reunión. Los gritos eran cerrados, muchos incrédulos y hasta los más abandonados libertinos se inauguraban reuniones de oración en iglesias de varias denominaciones casi en cualquier hora, y grupos de comerciantes se reunían a mediodía para reuniones de oración y alabanza. No había excitación extravagante. Su obra, a semejanza de la de los reformadores, tendía más bien a convencer el entendimiento y al despertar la conciencia que a excitar las emociones. En 1833, Miller recibió de la Iglesia Bautista una licencia para predicar. Un gran número de ministros de su denominación aprobaba su obra. Era con su sanción formal para él continuaba con sus labores. Viajaba y predicaba constantemente sin recibir jamás lo suficiente para hacer frente a los gastos de los viajes hasta los lugares de donde trabajaba. De esa manera, sus labores públicas constituían un pasado gravamen para sus recursos personales. Las estrellas caerán. Interesante. En 1833 apareció la última de las señales que fueron prometidas por el Salvador como heraldos de su segunda venida. Las estrellas caerán del cielo, como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esta profecía fue motivo de un notable cumplimiento cuando se produjo la gran lluvia meteórica el 13 de noviembre de 1833, uno de los más extensos y admirables despliegues de estrellas fugaces que jamás se haya registrado. Cayeron los meteoros hacia la Tierra, al este, al oeste, al norte y al sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía estar en conmoción. Desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del alba, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo permaneció constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Parecía que todas las estrellas del cielo se hubiesen reunido en un punto cerca del cenit y que
se fuesen lanzados de allí, con la velocidad del rayo, con todas las direcciones del horizonte. Sin embargo, no se agotaban. Con toda rapidez seguíanse por miles una tras otra, como si hubiesen sido creados para el caso. No era posible contemplar un cuadro más correcto de una higuera que arrojaba sus higos cuando era sacudida por un viento fuerte. En el New York Journal of Commerce, no sé muy bien el inglés, así más o menos, espero que lo hayan entendido, el 14 de noviembre de 1833 apareció un largo artículo con respecto a este fenómeno. Yo supongo que ningún filósofo ni erudito ha referido ni registrado un acontecimiento semejante como el que ocurrió ayer por la mañana. Un profeta lo predijo hace aproximadamente 1800 años. Si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces, si es el único sentido verdadero y literal. Así se cumplió la última de estas señales de la venida del Señor concerniente a las cuales, según les había dicho a sus discípulos, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero. En 1844 tuvo su cumplimiento otra notable profecía que suscitaba al interés de todos. 2 años antes, Josias Leach publicó una exposición del capítulo 9 de Apocalipsis, en la cual predecía la caída del Imperio Otomano en el 1840 después de Cristo. En algún momento, el mes de agosto, solo pocos días antes del acontecimiento, él había escrito: esto terminará el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano de Constantinopla será quebrantado. Una predicción cumplida. Precisamente en el tiempo especificado, Turquía aceptó la protección de los poderes aliados de Europa y así se colocó bajo el control de las naciones cristianas. El suceso aconteció exactamente según la predicción. Multitudes se convencieron de los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus asociaciones. Hombres de saber y de posición se unieron con Miller en la predicación y en la publicación de estos puntos de vista. Desde 1840 hasta 1844, la obra se extendió rápidamente. Guillermo Miller poseía grandes dotes intelectuales a las cuales agregaba la sabiduría del cielo que admitió al relacionarse con la fe de la sabiduría. Se granjeaba el respeto en todo lugar donde se valoraba la integridad y la excelencia moral. Con humildad cristiana, era un hombre atento y afable con todos, y estaba listo a escuchar a los demás y a considerar sus argumentos. Examinaba todas las teorías a la luz de la palabra de Dios, y su razonamiento sano y su conocimiento de las escrituras lo capacitaban para refutar el error. Sin embargo, así como amaneció en los primeros reformadores, las verdades que representaban no fue recibida por los maestros populares de religión. Cuando estos no podían sostener su posición fundamentándola en las escrituras, recurrían a las doctrinas de los hombres y a las tradiciones de los padres. Pero la palabra de Dios era el único testimonio, excepto con los predicadores de la verdad adventista. Los componentes utilizaban el ridículo y el sarcasmo al difamar a aquellos que anticipaban con gozo el regreso de su Señor y se esforzaban por vivir vidas santas y preparar a otros para la venida del Señor. Se hizo aparecer como pecado el estudiar las profecías referentes a la venida de Cristo y el fin del mundo. Así fue como los ministros populares minaron la fe en la palabra de Dios. Sus enseñanzas tornaban a los hombres incrédulos, y así muchos se tomaban la libertad de andar según sus espías e incrédulos, y así muchos se tomaron la libertad de andar según sus espías, sus impías pasiones, así era. Y los autores de este mal culpaban de todo ello a los adventistas. La obra de Miller atraía a grandes multitudes de oyentes inteligentes. Su nombre era mencionado raramente por la prensa religiosa, como no fuera para el ridículo y la acusación. Los hombres impíos, fortalecidos por los maestros religiosos, recurrían a epitelios blasfemos cuando se refería a él y a su obra. El hombre encanecido que había abandonado la comodidad del hogar para viajar a su propia consta con el fin de presentar al mundo el testimonio solemne y la advertencia del juicio cercano, era denunciado como fanático. Interés e incredulidad. El interés continuó creciendo, comenzando con veintenas y centenas. Los creyentes se habían ido sumando hasta alcanzar millares. Pero después de un tiempo se comenzó a manifestar oposición contra estos conversos y las iglesias comenzaron de forma medidas disciplinarias con los que habían abrazado las opiniones de Miller.
Esto requirió una respuesta de su pluma. Si estamos en el error, les ruego nos muestren en qué consiste nuestra equivocación. Convénzanos con la palabra de Dios de que estamos en error y hemos sufrido suficiente ridículo. Pero eso no puede convenceros de que estamos equivocados. La palabra de Dios es la única que puede cambiar nuestra opinión. Hemos llegado a nuestra conclusión de forma deliberada y después de mucha oración al ver la evidencia en las Escrituras. Cuando la iniquidad de los antidiluvianos indujeron a Dios a traer el diluvio sobre la tierra, Él primeramente les dio a conocer su propósito durante 120 años proclamando la amonestación al arrepentimiento. Pero no creyeron, se burlaron del mensaje de Dios. Si el mensaje de Noé era cierto, ¿por qué no la vio y creyó a él todo el mundo? Las aseveraciones de un hombre en contra de la sabiduría de miles. No dieron crédito a la amonestación ni buscaron el refugio del arca. Los burladores señalaban la sucesión invariable de las estaciones y el cielo azul que nunca había arrojado lluvia. Con desprecio declaraban que el predicador de la justicia era un entusiasta delirante. Insistieron en forma más atrevida que antes de sus malos caminos, pero al tiempo señalado los juicios de Dios cayeron sobre los que rechazaron su misericordia. Inséptidos e incrédulos. Cristo declaró que como la gente en los días de Noé no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando el profeso pueblo de Dios se esté uniendo con el mundo, cuando el lujo de este llegue a convertirse en el lujo de la iglesia, cuando todos anticipen muchos años de prosperidad mundana, entonces en forma tan repentina como los fulgores de relámpago vendrán el fin de sus engañosas esperanzas. Así como Dios envió a su siervo para amonestar al mundo acerca del diluvio venidero, envió a sus mensajeros escogidos para proclamar la cercanía del juicio final. Y así como los contemporáneos de Noé se mofaron de las predicciones del predicador de justicia. En los días de Miller, muchos de los que profesaban ser el pueblo de Dios se burlaron abiertamente de la palabra de advertencia. No puede haber una evidencia más concluyente que la de las iglesias se han apartado de Dios que la animosidad producida por este mensaje de origen celestial. Los que aceptaban la doctrina adventista llegaron a la conclusión de que era tiempo de tomar posiciones. Los asuntos de la eternidad asumieron para ellos realidad. El cielo estaba cerca y se sentían ellos mismos culpables delante de Dios. Los cristianos se convencieron de que el tiempo era corto y que lo que debían hacer en favor de sus semejantes debía hacerse rápidamente. La eternidad parecía abrirse delante de ellos. El Espíritu de Dios daba poder a sus llamados a que la gente se preparase para el día de Dios. Su vida diaria era un reproche para los miembros no consagrados de las iglesias. Estos no querían ser perturbados en sus placeres, en su búsqueda del dinero, en su ambición por el honor mundano. De ahí la oposición en contra de la fe adventista. Los opositores se esforzaban por desanimar la investigación de la Biblia, enseñando que las profecías estaban selladas. Así los protestantes siguieron los pasos de los romanistas. Las iglesias protestantes pretendían que una parte importante de la palabra, la que era especialmente aplicable a nuestro tiempo, no podía ser entendida. Los ministros declaraban que Daniel y el Apocalipsis eran misterios incomprensibles. Pero Cristo indujo a sus discípulos a usar la palabra del profeta, las palabras del profeta Daniel: el que lee, entienda. Y el Apocalipsis también debería ser entendido, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas que ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee. Evidentemente habrá personas que no leerán, y los que oyen, también habrá personas que reunirán a escuchar cualquier cosa concerniente a las profecías y guardan las cosas en ella escritas. Muchos rechazan escuchar las instrucciones del Apocalipsis. Ninguno de ellos puede reclamar la prometida bendición. ¿Cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis está más allá de la comprensión humana? Es el misterio revelado, un libro abierto. El Apocalipsis dirige la mente del libro de Daniel. Ambos libros representan instrucciones importantes relativas a los acontecimientos del fin de la historia humana. Juan vio los peligros, los conflictos y la liberación final del pueblo de Dios. Él registra los mensajes finales que han de madurar la cosecha de la tierra, ya sea para el alfolí del cielo o para los fuegos de la destrucción, con el fin de que los que se vuelvan del error de la verdad sean instruidos con respecto a los peligros y los conflictos que les esperan. ¿Por qué entonces existe una ignorancia general concerniente a una parte importante de la palabra sagrada? Es el resultado de un estudiado esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar de la vista de los hombres aquellos que revelen su engaño. Por esta razón, Cristo, el revelador, proveniendo
la guerra contra la revelación, pronunció una bendición sobre todos los que leyeran, escucharan y guardaran las profecías. Muchos de nosotros pueden hacer diferentes opiniones acerca de estos temas, pero también es cierto de que existen muchas religiones y uno se pregunta, ¿cuál es la iglesia verdadera? No es que exista una iglesia verdadera, porque la iglesia es la que conformamos ella. Somos un grupo de personas, eso hace que sea una iglesia. Pues, y la verdad es la que seguimos a la palabra de Dios. Todo lo que dice la palabra de Dios es la que nosotros deberíamos seguirla, no interpretándola mal. Y para ello, para poder entenderla mejor, para ganarse más ese conocimiento, es que nosotros precisamos leer cada día. Por eso, si quieres una aventura en esta vida, debes lanzarte a la lectura.